Claro que sí. Bueno, pues ya estamos aquí justo a unos minutos de poder entrar a entrevistar a una de las grandes personalidades que nos ha dado el mundo literario. Y bueno, pues qué decir de una mujer que ha venido de menos a más. De hecho, mencionarles que tiene familia polaca, es francesa ella y llega aquí a México. Y bueno, pues México la ha adoptado como nunca, es más mexicana que nadie. Estoy hablando nada más y nada menos que de Elena Poniatowska. ¿Les parece si vamos a ver? Acompáñenme. ¿Qué tal, amigos de Vidas? Bueno, pues ya estamos en una edición más. Hoy de verdad que estamos muy felices porque nos recibe una personalidad, una escritora, periodista, activista. Bueno, no necesita presentación. Es una mujer de lucha que ha venido haciendo las cosas por muchos años de manera excelente. Estoy hablando nada más y nada menos que de Elena Poniatowska. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Gracias. Gracias a usted. Bueno, primero que nada me encantaría que nos dijera un poquito parte de su historia, de cómo llega usted a México. Bueno, no es que llegue, porque mi mamá se llama Paula Amor y ella es mexicana, pero era de los mexicanos que se fueron a Francia, porque ella nació en París y se casó con un francés de origen polaco, Poniatowski. Muy interesante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su sección de ¿Sabías qué? Pues antes de que siga Gerardo con la entrevista, ¿sabían que el padre de Elena Poniatowska pues tiene descendencia o hay ahí lazos familiares con Stanislao Poniatowski, quien fue rey de Polonia y gran duque de Lituania desde el 7 de septiembre de 1764 hasta el 25 de noviembre de 1795. ¿Cómo la ven? Hay sangre real aquí en esta familia. Sigamos con la entrevista con Elena Poniatowska y Gerardo Meléndez. Chau, chau. Y yo nací en París y a los 10 años, en 1942, mi mamá nos trajo a mi hermana Kitsia y a mí en un barco lleno de españoles que se llamaba el Marqués de Comillas. Llegamos creo que a Veracruz, pero no sé, sí, creo que sí. Y ya nos quedamos en México. Y bueno, yo fui a Estados Unidos unos 3 años o 4 a estudiar en un convento de monjas, pero en general hemos regresado a Francia alguna vez, pero en general donde he vivido toda mi vida ha sido aquí en México. Claro. ¿Y cómo era esa infancia? En ese momento les toca un momento complicado, pues donde está iniciando la Segunda Guerra Mundial. Tienen que, pues prácticamente exiliarse aquí en México. No, exiliarse no, porque le acabo de decir que mi mamá era mexicana, pero sí ella decidió traernos, pero mi mamá fue soldado, o soldada, o no sé cómo se dice. Ella manejó una ambulancia hasta 1942 en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre se quedó, no lo recuperamos, sino como hasta 1945, 44. Alguna vez vino, porque él atravesó los Pirineos y para llegar a España, y ahí se unió con las fuerzas del general de Gaulle, que estaba en África, en Argelia, y entonces de allí ya él hizo toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acabó en un campo de concentración, entrando horrorizado a un campo de concentración que se llama Auschwitz. Claro, muy famoso. Sí, muy terrible. Y ya después, pues ya lo dieron de alta en el ejército
y ya pudo venir a México. Me imagino, perdón no- que la interrumpa ahí, me imagino que estaba muy pequeña en ese entonces, pero ¿recuerda esa separación, ese Sí, sí, extrañarlo? yo recuerdo que en todos los noticieros buscaba yo a mi papá, veía yo un soldado con su casco arrastrarse en el lodo y todo, y pensaba, ojalá y no sea mi papá. Y luego además mi hermana y yo acostumbrábamos subir a la azotea para estar más cerca del cielo Mm, y rezar por mi papá, de que wow, no lo fueran a matar. claro. Ajá. Cuando pasa eso y él ya está de regreso, ¿cómo fue ese? No, él ya después ya vino Ajá. y íbamos a regresar a Francia, pero él le gustó México, decidió fundar aquí un laboratorio, Mm, laboratorios internacionales, le puso de medicamentos y entonces ya se quedó aquí. El laboratorio fracasó porque mi papá no era un hombre de negocios, no sabía, claro, pero ya aquí nació mi hermano a quien yo le llevaba, yo hubiera podido ser su mamá, ok, le llevaba más de 20 años. ok. Y aparte, ahorita que estamos justo hablando de No, sus, bueno, le iba 15, bueno. ok. ¿Qué? Justo ahorita que está hablando de su señor padre, es una historia también bien curiosa y bien, pues buena de contar. El hecho, obviamente, de que su papá era polaco y usted tiene en sus sangres, pues No, también. era francés de origen polaco. Ok, El apellido era polaco, pero en 1740, porque Stanislao Poniatowski, exacto. amante de Catalina la Grande, fue rey de Polonia, pero después ya toda la familia Poniatowski, como otras familias aristócratas polacas, ya Ujú, se fueron a París, a Francia, ok, perfecto. o algunos a Inglaterra. Ok. Ajá. Y ya estando aquí usted en México, pues obviamente el vivir una nueva etapa ya con su familia aquí en este país, ¿a qué jugaba Elena Poniatowska? No, ¿Qué hacía? jugábamos lo que juegan todos los Sí, niños. Fuimos era a una traviesa. escuela, Windsor School, y entonces jugábamos al avión, que Ok, era un juego que seguramente usted también jugó. Jugábamos a policías y ladrones, jugábamos a la roña, cantábamos rondas infantiles y luego yo pertenecí, mi hermana no le gustó mucho, pero en fin, yo pertenecí a los Scouts de Francia. Y mm, entonces ahí ya siendo scout, pues ya aprendimos un montón de juegos. Y luego yo me quedé ahí en los Scouts. Bueno, fui después a Estados Unidos 3 años, pero me quedé en los Scouts casi hasta los 21 años, ok, porque fui jefa Scout y todo eso. ok. ¿Y usted de niña se consideraba o se considera más bien que era traviesa? Considero no, era bastante religiosa, porque así era así pedía perdón por los pecados que aún no había Ok, cometido y no creo que haya sido muy traviesa de niña, no, porque sí teníamos una educación severa y sí teníamos el día muy lleno mm, de clases de ballet, clases de piano, entonces todo eso te ocupaba, entonces no había mucha oportunidad de hacer travesuras. De chiquitas sí, seguramente, de muy chiquitas. Yo me claro. acuerdo una vez que sí nos pegamos con una especie de resistol, nos cubrimos toda la cabeza y Wow. bueno, casi quedamos pelonas. Pero eso fue, otra vez también abrimos todas las llaves del agua porque queríamos hacer el mar en nuestra Qué recámara. bonito. Así que todo empezó a chorrear agua porque nos quedamos solas para hacer el mar. Ok, bueno, pues eso es parte de lo que nos está compartiendo en estos momentos Elena Poniatowska aquí en su hogar. Muchísimas gracias, lo reitero, el que nos esté permitiendo y nos comparta pues parte de sus historias. En ese momento en donde ya está la familia unida, ¿cómo era una tarde o un domingo en familia? Era muy bonito porque mi hermano nació, yo hubiera podido ser la mamá joven de mi hermano, pero nació, era un niño precioso, fue un joven guapísimo que murió a los 21 años, Wow. muy inteligente, muy sensible,
con quien tenía yo muchísima relación. Murió en un accidente de automóvil, fue una tragedia para toda la familia, pero en general pues era una vida muy bonita, porque mi mamá su familia tuvo una hacienda en que es cerca de Querétaro, llamada La Llave, y mi padre, para cuando heredó de mi abuelo Andrés, que estaba en Francia, quiso comprarle como un terreno en Tequisquiapan, donde se metía muchísimo la gente en unas pozas de agua tibia, de agua caliente, que ahora ya se acabaron todas porque ya se las gastaron, ya las usaron hasta lo último. Y entonces compraron un terreno donde había 5 bellísimos nogales. 2 ya se secaron. No, creo que quedan 4. Quedan 4. Y ahí ellos hicieron una casa pues para sus nietos y para el futuro, para mi hermano Jan, que murió, en fin, algo muy bonito para ellos. Ellos se iban desde el viernes en la tarde y regresaban el domingo en la noche, el lunes temprano. Tardes mágicas, me imagino. Pues yo iba poco, porque yo era tan fanática de ser periodista que me quedaba yo mucho trabajando. Ok, menciona mucho el tema de su hermano y lo vive cuando lo platica. Me imagino fue un golpe muy duro cuando se enteraron del accidente, ¿cierto? Sí, fue horrible, fue algo muy horrible, pues yo creo que fue el primer gran y terrible golpe de mi adolescencia, tanto para mí como para mi hermana como para mí. ¿Cómo reponerse ante ese tipo de situaciones? Sí, mi mamá le ayudó muchísimo. El hecho de mi mamá era muy bonita, muy de que le invitaban a 20,000 bailes y todo. Y cuando murió mi hermano, se volvió muy religiosa. Y ella, que finalmente era la más golpeada, porque pues nosotras, mi hermana y yo, teníamos la vida por delante, ¿no? Ella sobrevivió gracias a la religión. Bueno, a ser católica, la misa, todo eso. Ahora, yéndonos un poquito más al futuro en ese momento, el gusto, como bien lo menciona, ¿no? Por el periodismo, ¿de dónde nace? No nace de un día para otro. Yo, para mi gran tristeza, no fui universitaria, fui a un convento de monjas, pero por lo menos sí sabía yo idiomas, inglés, francés, español, y también entendía, ahora se me ha olvidado, el italiano. Y eso me sirvió muchísimo para ir a un periódico, Excelsior, y pedir trabajo, decir que yo podía hacer entrevistas con personajes importantes. Entonces entrevisté a don Alfonso Reyes, a Diego Rivera, a David Lázaro Siqueiros, al doctor Atl, a Octavio Paz, a Dolores del Río, María Félix, que me levantó la ceja, que era linda, a Jorge Negrete, que era un pan de buena gente, a Pedro Vargas, en fin, a todos los grandes personajes de esa época. Y todos ellos me recibían y me daban una entrevista, pues yo creo que les caía en gracia que llegara así una güerita y a usted le gustan las flores, y a usted le gusta el chocolate, pues yo preguntaba cualquier cosa porque no sabía, casi no había visto películas, era muy ignorante, pero sí fue muy aleccionador, y además aprendí también a amar a mi papá. Bueno, es mi papá, mi país es mi papá, y mi mamá. Aprendí a amar mucho a México porque entrevisté también a muchísima gente en la calle. Y le doy un consejo a usted: si usted quiere escribir, salga de sí mismo y váyase a la cárcel, porque en la cárcel todos te quieren contar su prodigiosa vida de mentiras, o su prodigiosa vida de verdades.
quieren justificar por qué están ahí y lo único que esperan es un oído amigo que los escuche. Entonces, para mí la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, fue una escuela insuperable. Claro. Menciona ahorita que, bueno, pues grandes personalidades las que llegó a entrevistar en ese entonces cuando trabajaba en el periódico El Excelsior. ¿Recuerda usted alguna que haya sido complicada u otra que haya sido muy curiosa y llamativa? No, pero sí recuerdo el cariño con el que me trataban. Por ejemplo, entrevisté a Luis Buñuel, que se acostaba a las 7:30 como a esta hora, a las 7:30 de la noche, y entonces, porque se levantaba a las 6 de la mañana. Y recuerdo cómo lo quise y lo llevé a muchos lados. Le gustaba mucho ir a ver ratones. Ratones que se vendían, de esos blancos, y otros que eran más corrientes. Estaban en grandes recipientes de vidrio, entonces todo el tiempo estábamos viendo los ratones. Me interesaban a mí menos que a Buñuel, pero también hicimos varias cosas de mucho cariño. Claro. Y en este caso la convivencia con el pintor, uno de los grandes pintores que ha dado México, el señor Diego Rivera, ¿cómo fue esa entrevista? Bueno, todo eso fue muy bello porque, bueno, Diego Rivera pintó desnuda a una tía mía, Guadalupe Amor. Mi mamá se llama Paula Amor, era prima hermana de Guadalupe, y claro que en mi casa no querían para nada a Diego Rivera, pero pues finalmente la que se desnudó fue la tía Pita. Ok. ¿Y en qué momento usted dice, me voy a dedicar también a escribir libros? Bueno, en ese momento ya me empezaron a decir, reúne tus entrevistas en un libro, y luego tuve la oportunidad de escribir Hasta no verte, Jesús mío, que es la vida de una soldadera mexicana. Siempre se hablaba de la Revolución Mexicana, de los revolucionarios, había libros maravillosos de Martín Luis Guzmán, ¿no? Y entonces yo hice la vida, escribí una novela sobre Jesús Apalancares, la vida de una soldadera. Ok. Su primera novela, entiendo, fue Lilus Kikus. Sí, pero eso fue un librito así de chiquitito que era que inició una colección donde sí se dieron a conocer escritores muy importantes. Ahí publicó Carlos Fuentes, y se llama, luego les digo el título, y José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, todos publicaron en esa colección de Los Presentes. Y de hecho, esta novela también fue premiada, ¿cierto? Recibió reconocimientos. Pero eso es así chiquito. Yo creo que lo que después recibió reconocimientos, pues fue otras cosas que escribí, ¿no? La Noche de Tlatelolco, ¿no? La Noche de Tlatelolco ya fue en 68, ya fue más de 10 años después. ¿Aproximadamente cuántos libros ha escrito? Porque me imagino que tiene varios todavía. Como 45, Okay. Como 45 en total. Unos buenos, otros regulares. ¿Y cómo se inspira? ¿Cómo usted decide tocar ciertos temas, pues para hacer el uso de la pluma y de la creatividad? No, fíjese que no es los temas se toman por asalto. Hay una masacre como la del 2 de octubre. Sí, claro. Yo no lo escojo, pero voy a entrevistar a todas las personas presentes, voy a Tlatelolco, y así se hablaba, como les dije, mucho de los héroes de la revolución y nunca de una soldadera. Y si no hubiera habido soldaderas, pues los soldados no comen, o comen mal. Entonces todas fueron razones para irme fijando en ferrocarrileros y en gente ajena a mi vida personal, ajena en cierta manera, pues a mi, como le dije, a mi modo de vida, y aprender de ellos, pues fue aprender sobre México, y fue una lección extraordinaria. Claro, menciona un tema bien importante, el 2 de octubre, un momento trágico en la historia de México,
¿Cómo fue escribir ese libro y encontrar, como bien lo menciona, esos testimonios que No, hicieron? eso fue en la cárcel, yo fui mucho a la cárcel y luego tuve la suerte de que me hablaron muchas madres de familia y me decían que venían a mi casa, que ellas me daban su testimonio. Surgió una gran amistad, una cercanía que siguió durante varios años después del movimiento estudiantil de 1968. Me imagino que escribir ese libro fue como el escuchar esos testimonios era estar ahí presente, ¿no? Me imagino. Sí, espero sí. Lo malo es que yo tenía todos esos testimonios transcritos y una líder que se llama La Tita, Ujú. gordita, un día me dijo, ella muy mal hablada me vino a decir que le diera yo todos mis borradores y yo de ingenua, o de confiada se los di y luego desgraciadamente ella murió Uf, y su hijo a quien le pregunté me dijo, no, pues en la casa no hay nada, ok. Bueno, pues entonces así aquí, que todo se perdió. Bueno, el libro de todos modos salió, pero muchos de los testimonios escritos se perdieron, sí. ok. Actualmente usted está escribiendo algún libro que vaya a salir. Sí, yo siempre estoy escribiendo y escribo para un periódico todos los domingos. Ok, Hago entrevistas, hago crónicas. Mi vida es la escritura. mm, Claro, también mis 3 hijos, mis amigos, ¿no? claro. Mis compañeros, pero lo que hago primordialmente es escribir. Digo, la verdad es que hay mucha gente que puede escribir o pintar, pero el talento a veces es nato. ¿Usted cuándo descubre que tiene ese talento para escribir? No, yo nunca lo describí. Yo nunca he hablado de ese tipo, así de esa manera. Yo empecé a trabajar Ok, muy joven. Tuve la suerte de que el primer artículo que escribí al día siguiente apareció en el periódico Excelsior, Excelsior. hace 1000 años, en Ujú. 1953. Así que usted ni había nacido y y así, y me dijeron, tráigame otro mañana, y así es la vida de la escritura o del periodismo. Traiga mañana, hay este acontecimiento, haga esta entrevista, haga esta crónica, y así van pasando las horas, los días, los años, Claro. y llega uno a los 92 años que tengo yo. Que por cierto acaba de cumplir años hace Sí, unos sí, días. Muchas felicidades. muchas gracias. Oiga, mencionarle, bueno, pues ahora nos vamos un poquito a un tema más personal. Si usted me lo permite, quiero comentarle que es una mujer muy hermosa usted. Comentárselo con todo respeto, obviamente. Platíquenos, pues, cómo llega también el amor a usted, porque... No, yo me casé con Guillermo Aro, Ujú, tuvimos 3 hijos, Emanuel, Felipe y exacto. Paula, la más joven, y él era, yo le decía, el estrellero, pero porque era un astrofísico Astrofísico. muy reconocido, que estuvo en Harvard, pero Ujú, él era un hombre que se hizo a sí mismo. ok. Entonces y él fundó aquí el observatorio de San Pedro Mártir. Antes había estado con Luis Enrique Erro en el observatorio de Tonantzintla, Ok. Puebla, y después él formó a Manuel Peinbert, a Silvia Torres de Peinbert, Ujú, a Deborah Holtz, en fin, a una serie de astrónomos astrónomos. que han destacado muchísimo e incluso creo que han llegado a ser presidentes de la Unión Astronómica Internacional, Wow. sí. ¿Y a él cómo lo conoce? ¿Cómo llega a su vida? Porque fui a Tonantzintla, Puebla, Mm, allí estaba el observatorio. ok, y él se Ah. acerca, le empieza a hacer la plática, le invita a tomar un No, café. no, 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 él nada más, yo tenía una gran admiración por él y así poco a poco nos fuimos acercando, sí. Claro. Pero él era un hombre serio, adusto, Mm, no era de ponerse a platicar con una muchacha. Yo lo escuchaba y yo supongo que con una enorme admiración él se dio cuenta. ok.
Y después pues surge el casarse, el tener familia. Casarse, Platíquenos un tener poquito de ello. hijos, sí. ¿Cómo fue el vivir ya, pues ya como esposos? No, pues muy bonito, pero no vivimos en esta casa, sino en una casa más adelante, aquí en Miguel Ángel de Quevedo, más grande, y allí yo seguí también. Él era un director, un observador, también un viajero, lo invitaban mucho a observar en otros, bueno, en donde Era había reconocido otros. mundialmente. Sí, lo invitaban mucho porque pide uno tiempo de observación en Claro. Tololo, Chile o en California. Y entonces mi esposo siguió haciendo su vida de investigador, de científico, descubrió unas estrellas azules y Wow. finalmente pues ya él escribía artículos que se publicaban en revistas científicas. Ok. Y luego, pues más tarde vienen los hijos, ¿no? Yo creo que de sus grandes tesoros que usted tiene. Ajá. Sí, Platíquenos un poco de ellos. bueno, tengo el hijo mayor, también científico, es físico. Él está en la universidad, la UAM Iztapalapa, es muy destacado. Cada año va a España, va a Francia como invitado, así que es una vida muy bonita. Paula, mi hija, la más chica, también es fotógrafa, ella Ok. vive en Mérida, allá puso una casa de la cultura Wow. con su entonces marido Lorenzo Hagerman, en donde se daban películas todos los viernes, los sábados a cielo abierto, muy bonito. Y finalmente está Felipe, ya les dije, Ujú. que también es fotógrafo y también tiene ahora una fundación cultural Ok. que tiene mi Nombre. nombre y que está en la calle de José Martí, donde se dan conferencias, se hacen mesas redondas, en fin, hay toda clase de actividades, Claro. porque el gran tesoro de ese lugar son las sillas plegadizas Ok. para que se sienten los invitados, bueno, los que quieran asistir. Asistir. Perfecto. Y bueno, pues entonces por lo que nos está comentando, la familia fue creciendo, ¿no? Hasta llegar a los nietos, me imagino que... Sí, los nietos también. Tengo Tomás Aro, Ruefibey, así se apellida, tiene muchos intereses en la política, le gusta muchísimo. Es un gran lector de periódicos, de libros. Bueno, esta es una casa de libros, Wow. como lo puede ver. Claro. Y entonces, bueno, en general, esperamos que vidas útiles, Claro. útiles a México. Oiga, pues ahorita que estamos justo hablando de la familia, ¿qué significado tiene la familia para Elena Poniatowska? No, es el centro de haga de cuenta, el ombligo de la luna, el centro de la tierra, es importantísimo, pero también lo son las grandes amistades, el apoyo que dan pues los compañeros con los Claro. que uno trabaja a lo largo del tiempo. Claro, y para la gente que nos está mirando en estos momentos, bueno, aquí en la casa de la señora Elena Poniatowska hay un jardín muy bonito, con muchas flores. El Sí, significado de este jardín, porque vemos que alumbra su hogar con mucha sí, alegría. a mí me gusta muchísimo la naturaleza. A mi madre le gustaban mucho las flores. A mi abuela todos los días le cambiaba el agua a los floreros, yo le ayudaba. Íbamos a comprar flores, así que, bueno, ahorita como acaba de ser yo no me acuerdo si mi santo, mi cumpleaños, Cumpleaños. algo, pero me mandaron pues muchas flores que se ven aquí, así que siempre ha habido ese gran regalo de la naturaleza, que son los árboles, sobre todo las plantas y las flores. ¿Cómo Y la, vivo en un lugar, Chimalistac, donde hay muchísimos árboles. cómo la festejaron aparte de las flores? Porque Pues imagino que ha ya de con ser súper eso, consentida, ¿no? ya con eso, ya eso fue el mayor regalo. Bueno, me hicieron un pastel de chocolate. Ah, qué delicia. Ok, y va hablando en otros términos, pues cosas que nos gusta conocer a nosotros de las personalidades. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué disfruta? ¿Mi qué? Su comida favorita. No, todo, ¿cómo? Eso sí, yo fui como una niña
que nací en 32, así que conocí la guerra. Entonces a mí me enseñaron a comer de todo, a acabarme todo lo que hay en mi plato, y en Ok, ese sentido, pues eso me fue una bendición porque yo como todo. ok. Y como escritora, me imagino que también debe de seguir a otros escritores. ¿Qué lectura le gusta leer a Elena Poniatowska? ¿Qué autores? He leído a Gabriel Saída, Octavio Paz, fui compañera de José Emilio Pacheco, de Carlos Monsiváis. Trabajamos en un suplemento que dirigía Fernando Benítez, que escribió sobre los indios de México. En fin, tuve la oportunidad de estar pues con los mejores escritores. Mm. Creo que ya se lo dije, pues como soy un poco chochita, No. quise muchísimo a Carlos Fuentes, quise mucho también a Rosario Castellanos, Mm, a Elena Garro y a un cuentista muy notable que se llamaba Juan de la Cabada, a Juan Rulfo, me considero su grandes. amiga, tengo libros dedicados por él en una forma muy bella, así Mm, que pues pues ha estado plagado de he grandes. estado llena de dádivas. Del Claro. cielo me han caído muchas dádivas. Exactamente. Y bueno, pues también el tema del arte está dentro de usted. Tenemos entendido que ha tomado clases de pintura, ¿cierto? No, ahorita, nunca, ahorita viene un maestro muy lindo los sábados, que es el maestro de Diego Lamas, Oh, el hijo de Marta Lamas, y él viene y entonces he empezado, y es muy sedante. ujú. Lo voy a recomendar a todo el mundo que tiene tendencia a que le patine un poco. Es muy Muy sedante, sedante. es muy bonito, es lento. Son 2 horas de clase los sábados y siempre las espero con ilusión, pero apenas empiezo, Ok. no llevo ni 2 meses. Y eso también es como el escribir, ¿no? A algunos les gustan las novelas, a otros No, la no, no, poesía. no, escribir de veras, escribir es mi oficio, eso es algo que yo practico desde 1953, Ok. cuando usted no había nacido, pero la pintura es reciente y ha sido un bálsamo, es un gusto enorme. Pero ¿qué pinta? ¿Qué le gustan hacer? Pues ahí le ¿Bodegones? enseño. No, ¿Retratos? no, pues lo que haya, pero Mm, lo que se presente. Pero ahorita apenas estoy empezando. ok, bueno, pues aquí uno de los datos nos acaba de regalar Elena Poniatowska. También vemos que tiene su gatito. No, Es una se gatita, perdón. llaman, ella es Vice y su hermano se llamaba Monsi, él se fue con la pandemia y solo quedó esta gatita que es una gata que recogí en la calle, Wow. que la recogí en Tomatlán, Mm, Zacatlán, Puebla, en una casa en un patio empedrado donde los estaba persiguiendo un uh, guajolote, les iba a sacar los ojos a 2 gatitos así. Monsiváis se fue porque era hombre, se claro. fue en la noche y ella sí se quedó y es mi compañera y se llama Vais y el Monsi, la otra mitad de Monsiváis, sí desapareció. Ok. Se vuelven completamente parte de la familia, ¿no? Acompañantes, amigos, Ujú, amigas. ujú. Me imagino que es, como bien lo menciona, parte esencial en su día, el convivir también con estos animalitos, estos gatitos, gatitas, que obviamente pues, son de suma importancia. Preguntarle, bueno, ¿con qué sueña Elena Poniatowska? Porque los sueños nunca se acaban. No, la verdad sueño sobre todo con la felicidad de la gente más cercana a mí y sueño que no se vayan a caer los templetes como ahora se cayó en Monterrey y la Sí, gente hombre, que no tenía que lamentable. haber muerto por falta de preparación del templete murió. Todos esos acontecimientos son para mí acontecimientos en los que yo participo, que yo siento tremendamente. Son cosas en las que pienso y que desde luego contra las que me rebelo Claro. y me indigno. Claro, menciona ahorita también el tema del templete que obviamente va enfocado a las elecciones que estarán próximas.
¿Cómo vemos actualmente a México? ¿Dónde está parado México en tema de política? No, sí, pero México pues tiene su política, tiene sus partidos políticos. Yo pertenezco a Morena, que surgió con Andrés Manuel López Obrador. Obviamente voy a votar por el candidato de Morena, la candidata Claudia Sheinbaum, en quien creo, porque además es una científica Claro. muy reconocida, una universitaria. Ella sabe qué clase de país quiere que seamos, cómo tenemos que, cómo tenemos que darle oportunidades a quienes a quienes no lo han tenido, y además tiene una preocupación por la cultura que también es una preocupación mía, la educación y la cultura. Claro. La ciencia también. Menciona a Claudia Sheinbaum, que es una de las candidatas que estarán luchando por llevarse la presidencia de la República. También está Xóchitl Gálvez. ¿Cuál es su opinión de la otra candidata? A Xóchitl Gálvez la conocí gracias a un ahijado mío, Francisco Martín del Campo. Comí con ella 2 o 3 veces. Creo que nada más me las estoy echando, creo, 2 veces. Era una mujer que nunca, hace varios años, nunca hablamos de política, pero sí tenía muy buen talante, reía con facilidad, sonreía con facilidad y además trataba bien a los meseros. Es algo en que yo me fijo mucho, en cómo se trata a quienes le sirven a uno. Claro. Hay muchos retractores en este caso, ¿no? De López Obrador, pues donde mencionan que no se han hecho las cosas que se habían comentado. No sé qué razón podría dar de ello, porque obviamente pues, retractores siempre van a existir. ¿Qué podría usted comentar? ¿Ha hecho las cosas bien desde que tomó la presidencia de la República? Bueno, ha hecho todo lo que ha podido hacer, que yo creo con la mejor voluntad del mundo y dentro de las posibilidades que le ofrece la vida misma, ¿no? El día a día. Yo soy una seguidora de una política y sobre todo de un político cuyo lema es primero los pobres. Claro. Estoy totalmente encantada con eso, de acuerdo con eso, y es algo que yo sigo. Claro, usted en algún momento mencionó algunas entrevistas que llegué a ver, que bueno, él llegaba a venir a su casa a platicar, ¿no? ¿Qué le platicaba a usted? No, pero él no venía a platicar, venía aquí con Chema Pérez Gay a planear ganar una elección. Eso para él era muy grave y para quienes asistíamos también era muy grave, era muy importante. Ajá. Entonces podríamos decir que está México ahorita en buenas manos con el partido que está actualmente. Bueno, México va a estar en muy buenas manos. Después, claro que está bien, pero lo va a estar mejor. Primero, los pobres no se ha cumplido totalmente, pero desde luego yo creo que Claudia Sheinbaum le va a dar seguimiento. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora retomando un poquito, regresando con su vida, si tuviera 3 deseos y se pudieran cumplir, ¿qué pediría? Pediría que se acabara ya esta entrevista, porque ya fue muy larga. Okay. Pediría que mi gatita viva mucho tiempo, lo cual ya no va a ser factible porque ya tiene 14 años. Pediría la felicidad de los niños de México. Pediría que no se muriera ningún niño en ningún templete y pediría que todo el país, el presupuesto del país se dedicara en gran parte, casi todo, claro, tenemos que comer, a la educación. Perfecto. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar, por tener esta charla amena. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Amigos de Vidas, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.